Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis en Extra Noticias. ¿Qué tal noche? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nati? Buenas ¿Cómo noches. estás? Muy bien. Hoy ya miércoles, mitad de semana, 4 de junio. Un Así placer de estar con rápido. ustedes en nuestra mesa de análisis. Qué rápido, ¿verdad? Que va este mes. Muchísimo, Bueno, muy rápido. mucho que contar el día de hoy, así que iniciamos de inmediato porque con 38 víctimas mortales, mayo es el mes con menos muertes en carretera durante este 2025. Le consultamos a la Policía de Tránsito sobre esta estadística y lo que nos indican es que parte de la estrategia que han aplicado es precisamente enviar de gira a más personal, principalmente a aquellas delegaciones pequeñas y con pocos oficiales, así como también participar en eventos masivos. Aplicando la fórmula de colocar más personal en las delegaciones de diferentes partes del país, la Policía de Tránsito logró que mayo cerrara su cifra de fallecidos por accidentes con 38 víctimas, lo que lo convierte en el mes donde menos decesos de este tipo se presentaron, pues en abril hubo 44 y en marzo 72. En este momento nos encontramos enviando personal de gira todos los meses, esto mucho para apoyar a las delegaciones que cuentan poco personal y de igual forma operatividades grandes como eventos masivos. Esto ha ayudado también en más vigilancia en carretera y igual esos grupos se mueven alrededor del país para que tenga presencia policial. La institución reveló que de estas 38 muertes, 20 son motociclistas. Durante la época lluviosa también es importante tomar precauciones debido a las calles mojadas o algunas imprudencias que puedan cometer ciertos conductores. Muy importante reducir la velocidad, es muy peligroso. Igualmente andar con la capa adecuada, botas, andar fijándose para todo lado, porque uno en motocicleta es muy vulnerable. El exceso de velocidad, la invasión de carril contrario, la imprudencia del conductor y de peatones son las 4 razones de accidentes de tránsito en el país. Y una tercera persona falleció lamentablemente el día de hoy tras el trágico accidente que ocurrió el martes en Cañas Dulces de Liberia, donde un vehículo liviano colisionó frontalmente contra un autobús de transporte colectivo. La víctima es un adolescente de 16 años, identificado como Winston Antonio Zapata, quien fue trasladado en condición crítica al Hospital Enrique Baltodano Briceño, donde lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. El accidente también cobró la vida en el sitio de su madre, Cristina Hernández, de 35 años, y de su hermano menor, Jamie Jesús Zapata, de 10 años. La familia, que es de origen nicaragüense, regresaba a visitar a la abuela materna en Matagalpa, con motivo del Día de las Madres en este país. El papá y esposo de las víctimas, quien conducía el vehículo, resultó herido y permanece hospitalizado también en condición delicada. Según el informe preliminar de la Policía de Tránsito, el automóvil invadió el carril contrario, impactando de frente contra el autobús en el que viajaban 45 personas, quienes fueron valoradas en el lugar y se encontraban estables, aunque algunas presentaban crisis nerviosas. Familiares de las víctimas hacen trámites legales para poder repatriar los cuerpos a Nicaragua. Respondimos con múltiples ambulancias y una unidad de rescate a la atención de esta situación. Al abordaje de nuestras unidades se confirma el fallecimiento de una niña de 11 años y una mujer adulta aproximadamente de 35 años. Y tras la muerte de Kevin Leonardo Segura, de 35 años, conocido criminalmente con el alias de Leo, presunto líder de una organización criminal conocida como Los Gemelos, los miembros de esa estructura intentan mantenerla en pie. Por ejemplo, en el caso de un hombre de apellidos Ramírez, alias Renco, a quien capturaron este martes por la tarde, y otro de apellido Chávez, alias Tamal, a quien la policía detuvo días atrás. De acuerdo con fuentes confidenciales, la estructura de Los Gemelos es oriunda de La Fusilera, un sitio que queda en el límite de Acerrí y San Juan de Dios de Desamparados. Empezaron vendiendo psicotrópicos y poco a poco fueron creciendo con alianzas de otras estructuras. Este martes, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Ramírez con el alias de Renco, quien en apariencia pertenece a su banda. Alias Renco, en sociedad con Los Gemelos, es parte del conflicto de violencia que se desarrolla en los barrios del sur
de San José entre esta estructura de los Gemelos y los Lara. Según fuentes confidenciales, alias Renco, quien estaba en fuga, también tenía su dominio en Monterrey, La Fila, el Rosario de Desamparados y el Tablazo de Acosta, mientras que alias Tamal, a quien detuvieron hace aproximadamente 8 días y debe cumplir 6 meses de prisión preventiva, se le conoce policialmente por ordenar balaceras, homicidios, amenazas a personas y guardar armas. Estas carreras criminales ocurren principalmente en lugares con mucha desigualdad, en donde el Estado no ha hecho la inversión social necesaria y eso deja muchos vacíos que estas personas aprovechan. En segundo lugar, hay un tema de personalidad, son personalidades más calculadoras que pueden instrumentalizar las cosas para su beneficio, manipular para alcanzar sus metas y con esto implica también tener un buen capital social, es decir, contactos, conocer a las personas adecuadas. A ambos los dejaron en libertad por un supuesto error de un juez entre noviembre y diciembre del año anterior, pero desde ese momento les giraron la orden de captura. Se presume que quienes ingresaron a una vivienda la semana anterior en Acosta y confundieron la residencia con la del objetivo, pertenecen a la organización de alias Renco. Bueno, y el organismo de investigación judicial de Alajuela ya tiene identificado al menos a uno de los agresores, a varios agentes de esta oficina judicial que estaban trabajando en la zona de Copán de Alajuela. Los agentes lograron el decomiso de una escopeta de fabricación casera, también casquillos y municiones de distintos calibres. Por el momento todo indica que el sospechoso de encarar a varios agentes del OIJ en Copán de Alajuela desconocía que eran policías judiciales. Tras ser atacados con arma de fuego durante una investigación, se ordenó allanar una vivienda de interés en esta zona de Alajuela y se logró decomisar una escopeta de fabricación casera, así como casquillos y municiones de distintos calibres. El sujeto de interés no estaba en la casa y se mantiene como uno de los más buscados en Alajuela. En cuanto al perfil de las personas que están cometiendo este hecho, pues son 3 individuos, los cuales está ahorita bajo investigación la causa, y lo que podríamos decir es que, bueno, ya se hizo una inspección ocular en el sitio y se están recopilando todos los elementos probatorios para poder atender ese caso. Hay que hacer un llamado de atención en esta situación particular en el sentido de que cada vez estamos teniendo más y más ataques hacia los cuerpos policiales, independientemente que los delincuentes sepan o no que se trata de un vehículo oficial. El vehículo baleado fue inspeccionado en los tribunales de justicia alajuelenses. Se recolectó evidencia importante para este caso y en la vía pública se recolectó también varios casquillos, al parecer de pistola calibre 9 milímetros. Es ese poder o esa confianza, empoderamiento que tiene el delincuente de dispararle a cualquier persona, sean oficiales con uniforme o no. Esa confianza es lo que nos preocupa, porque nos han logrado demostrar que a veces están mejor equipados, no le tienen miedo a las leyes y actúan indiscriminadamente, sin una razón aparente, porque los oficiales no estaban haciendo nada que amenazara directamente en ese momento a estos delincuentes. El ataque a los agentes fue por parte de varias personas, de las cuales ya se tiene plenamente identificada a una de ellas, precisamente a quien se le allanó la vivienda. En este caso, el Ministerio Público podría acusar por tentativa de homicidio. Durante un control en carretera, las autoridades decomisaron más de 2.300 unidades de licor en el Guarco de Cartago. Algunas de estas botellas decomisadas fueron adulteradas o incluso falsificadas, lo que pone, por supuesto, en mucho riesgo la salud de quienes finalmente consuman ese producto. El último hecho se registró durante un control de carretera, según información policial. El conductor del automotor intentó evadir a los oficiales acelerando bruscamente, lo que provocó que colisionara contra una microbús. Tras el hecho, las autoridades lograron intervenirlo de inmediato. Esta persona que conduce el vehículo no porta licencias y también se logró corroborar que el vehículo presenta alteraciones de señas y marcas, por lo que finalmente también se tuvo que coordinar con el organismo de investigación judicial y se termina decomisando este vehículo Toyota Prado, que se pone a la orden judicial. Con este decomiso, bueno, ya son varios los decomisos que hemos logrado durante este año. En el interior del vehículo, los oficiales encontraron 2.376 unidades de licor, entre ellas botellas de varios tipos de cerveza, tequila, ron y whisky.
las cuales habrían sido introducidas a Costa Rica sin el debido pago de impuestos. El conductor, un hombre de apellido Corrales, tampoco portaba la licencia de conducir. En Costa Rica, el contrabando de licor representa un desafío significativo para las autoridades fiscales. Según datos de la Policía de Control Fiscal, en lo que va del año, se han decomisado aproximadamente 500.000 unidades de licor contrabandeado, lo que representa un aumento del 29%. Unas 7.000 fueron identificadas como falsas, con alteraciones en tapas y etiquetas. Cuando la policía trata de abordar ese vehículo, se da a la fuga y la policía tiene que darle seguimiento, y en ese seguimiento inclusive logra colisionar una microbús, ¿verdad? Finalmente la policía logra controlarlo y se coordina con la policía de tránsito, pues, la policía de tránsito de Cartago, que también hace los partes que corresponden, porque esa persona además andaba sin licencia de conducir. Las zonas fronterizas, especialmente la región sur del país, son puntos críticos en la lucha contra el contrabando de licor. Bueno, y Sarapiquí rindió homenaje a la fuerza pública tras cumplirse, escuche bien, 40 años del atentado de Cruzitas. Qué bonito el recuerdo, y por supuesto que esta ceremonia especial a los caídos de 1985 honra el legado de los oficiales que protegieron la soberanía nacional. La delegación policial de Puerto Viejo en Sarapiquí fue escenario de un emotivo homenaje. Esto para conmemorar los 40 años del atentado de las Cruzitas. El 31 de mayo de 1985, en medio de un clima de alta tensión regional durante la Guerra Fría, una patrulla costarricense fue emboscada en el sector fronterizo de las Cruzitas, en Cutris de San Carlos. El ataque fue atribuido en su momento al Ejército Popular Sandinista de Nicaragua. Este atentado dejó como saldo 2 oficiales muertos y varios heridos. Queremos honrar esa valentía, esa gallardía que tuvieron por mantener nuestra soberanía, luchar en la frontera por nuestra libertad, y eso es lo que nos mueve a generar este pequeño presente. Llegamos al punto y sucedió lo que sucedió, y nos caímos en una emboscada del ejército y la guerrilla ahí, o sea, fuego cruzado. Nos llovió de todo, o sea, nos cayó fuego de todo tipo de armamento de parte del ejército. 6 de la tarde más o menos se fue reduciendo el volumen de fuego, ya habían heridos, ya habían compañeros fallecidos, y ahí se desorganizó la patrulla, unos salieron por un lado, otros para otro, y unos poquitos que quedamos ahí nos encargamos de sacar a los compañeros heridos, a eso a las 9 de la noche. Durante la ceremonia se entregaron medallas de reconocimiento a exmiembros de la fuerza pública y se develó una placa conmemorativa en honor a los caídos de aquel trágico suceso del 31 de mayo de 1985. Con toda la tranquilidad del mundo, un hombre llegó a Curridabat, encontró una señal de alto nueva y simplemente decidió llevarse. Vamos a ver en la siguiente información toda esa tranquilidad, esa parsimonia para llevarse toda la estructura que por supuesto representa un costo material luego para las instituciones que deben reponerlas, y también aumenta el peligro no solamente para los conductores sino también para los peatones. Fue así como este sujeto se llevó al hombro una señal de tránsito nueva en barrio Chapultepec, en Curridabat. Efectivamente, la señal tenía unos 2 días de haber sido colocada, menos porque el concreto aún estaba fresco, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estamos colocando alguna especie de aditivo que permita una resistencia más temprana y más rápida, y algunos elementos que permitan una adherencia aún mayor. Cada vez que se roban una señal, todos terminamos pagando. Esa reposición de señales de tránsito es un costo que asume la ciudad, ¿verdad? También reforzar estos elementos para que sean más resistentes al vandalismo implica un costo adicional, ¿verdad?, que es trasladado al proyecto. Estas acciones se repiten en muchas partes del país, de noche, pero también de día,
como en este caso. Este tipo de acciones es lamentable porque lo que va a producir es un daño, principalmente a nivel personal o de vehículos o material en el mejor de los casos. Pérdidas de vida es lo que procuramos prevenir en tiempo y forma. Mediante la red de sistema de videoprotección hemos podido darle un seguimiento importante a muchas personas en tiempo y forma. Además de la pérdida económica, cuando falta una señal aumenta el riesgo para conductores y peatones. Dichas señales de tránsito oscilan entre los 80.000 y los 140.000 colones y que deben ser puestas nuevamente por la municipalidad o por el CONAVI. El robo de un alto, ¿verdad?, puede ocasionar un accidente y entonces por ahí es más que todo la afectación, la posible falta de seguridad vial que genere que no despegue esa señal. Dependiendo de la afectación, así es el costo. El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, publicó en redes sociales que un adicto puede obtener hasta 80 dosis de droga a cambio de una señal. Son vistas como una fuente rápida de dinero para ellos, ya que se venden por peso en los centros de acopio o chatarreras, muchas veces sin controlar su origen o sin verificar su origen, ya que las personas de las chatarreras saben que provienen precisamente del robo en calle. El pago por cada señal podría rondar entre los 1.000 y los 5.000 colones dependiendo del tipo de metal y del peso. Este tipo de robos constituye un delito. Se encuentra calificado como el delito de robo agravado. Esto a raíz de la creación de la ley 10.336 sobre el robo y receptación de cable, dispositivos de seguridad y señales de tránsito, que vino justamente a modificar este tipo de conductas. Y que tiene una pena que va desde 6 meses incluso hasta 4 años de prisión. Conductas en las que se llega a robar o sustraer alguna señal de algún valor o que está en vía pública, que está al servicio de las demás personas, se puede llegar a denunciar, iniciar un proceso y recibir una sanción. En Goicoechea, las señales que las autoridades locales recuperan son guardadas en esta bodega para luego ser reubicadas en sus respectivas posiciones. Ve qué dato más interesante. La Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica está revelando que el 70% de los estudiantes de primer ingreso no logran aprobar el examen diagnóstico. Y esta prueba es sumamente importante porque tiene materia clave para las carreras que utilizan el sistema STEM, lo cual obviamente afecta el futuro académico de ellos. Durante la jornada de acciones de la Escuela de Matemática para la atención del rezago educativo, se enfatizó la urgencia de cambiar la percepción social sobre esta disciplina. La matemática no está aislada, está presente en muchas otras áreas del conocimiento, ¿verdad? Tiene aplicaciones a áreas de física, a áreas de música, a áreas de arquitectura, ¿verdad? Y entonces uno dice, pucha, o sea, hay mucho más de lo que realmente nos damos cuenta a primera vista. Tras el diagnóstico, se evidenció que esta deficiencia en matemáticas se arrastra desde la secundaria, donde los estudiantes no adquieren las bases mínimas requeridas. Nosotros encontramos de la población que evaluamos, que fue un 44% de estudiantes que ingresaron a estas carreras, un 71% perdió el DIMA y un 8% lo aprobó. Con notas bajas. Encontramos ciertas debilidades en secundaria, especialmente en temas que están en programa, como factorizaciones, como lectura en gráficas, como interpretación en gráficas, transformaciones, resolución de ecuaciones básicas que sí están en nivel de secundaria. El diagnóstico también reveló una fuerte brecha entre estudiantes de colegios públicos y privados. Mientras que en los centros privados la aprobación del examen es apenas mayor, los estudiantes de instituciones públicas tienen muchas más dificultades y quienes logran pasar lo hacen con calificaciones bajas. Pero una gran cantidad de estudiantes tienen la aspiración de venir y llevar sus cursos y entrar a carreras STEM, que es lo que más se está promoviendo. Entonces, a raíz de eso, nosotros necesitamos hacer ese diagnóstico y lo que estamos viendo es que no se están fortaleciendo estas áreas en secundaria. Entonces, no vienen preparados los estudiantes para la universidad. Esta situación compromete el acceso a carreras clave para el desarrollo del país y evidencia un fracaso del sistema educativo en garantizar las competencias básicas en matemáticas. Las municipalidades levantan la voz y cuestionan el nuevo reglamento de residuos que obliga a cada región del país a tener su propio relleno sanitario. Por eso los gobiernos locales piden replantear esa estrategia nacional y temen además por el posible encarecimiento de este servicio.
Los gobiernos locales alzaron la voz ante el nuevo reglamento del Ministerio de Salud que exige que cada región cuente con su propio relleno sanitario para gestionar los residuos sólidos ordinarios. Es muy sencillo ahora venir a cargarle a las municipalidades la responsabilidad de todo esto y decir, desde el ministerio, yo ya hice lo que tengo que hacer, voy a resolverles y ustedes van a ver cómo se agarran con eso. Cuando hay un histórico muy importante de omisión, de falta de compromiso, diría yo, del Ministerio de Salud hacia su responsabilidad expresa en la ley que ellos mismos promulgaron. La mayoría de municipalidades asegura no contar con el terreno, los recursos técnicos ni el financiamiento necesario para desarrollar estas obras en los plazos establecidos por el reglamento. Estamos sumamente preocupados por el plazo tan cortísimo que nos dio, que aunque parece muchísimo, un tema de compra de equipo, un tema de buscar un terreno apto para lo que está proponiendo el ministerio es sumamente complicado. En días anteriores nos hemos estado reuniendo varios alcaldes para atender el tema de la regionalización, para tratar los desechos sólidos. Ahorita tenemos relaciones los alcaldes cercanos, Moravia, Tibás, Coronado y San José, para ver de qué manera lo podemos atajar integralmente el tema. Además alertan que muchos contratos vigentes para la disposición final de basura quedarían fuera del nuevo marco, lo que pondría en riesgo la continuidad del servicio. Tener su propio relleno sanitario, creo que es muy difícil en tan poco tiempo y que eso no es rentable para ningún gobierno local. Lo que vendríamos es encarecerle a los contribuyentes las tarifas altísimas para poder mantener un relleno sanitario en nuestros cantones. Eso lo veo yo demasiado imposible, y que lo sometan a 80 kilómetros de nuestro cantón, de la región sur no tenemos ningún relleno sanitario que esté entre los 80 kilómetros. Otro punto crítico es la obligación de implementar sistemas de recolección diferenciada de manera inmediata, sin un respaldo técnico o logístico que lo sustente. Decirlo es muy fácil, lo difícil es hacerlo, y nosotros en eso estamos definitivamente comprometidos en un esfuerzo por buscar una solución. No es sencilla, en busca de encontrar terrenos viables, de hacerlos potables, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista financiero, porque dar una solución al tema de la basura sin contar la parte financiera puede ser ilusorio. Los municipios piden que se replantee la estrategia nacional con criterios técnicos, participación local y una distribución justa de responsabilidades, antes que las medidas terminen judicializadas o generen costos mayores para la población. Y como parte de este primero de 3 reportajes especiales de nuestra compañera Milagro Torres, también se le consultó el parecer a la actual ministra de Salud sobre esta situación, y eso fue lo que nos respondió. Lo que les estoy diciendo es que estamos en una urgencia, y que piensen que ustedes en este momento tienen a un paciente infartado y que está en una sala de shock, y que ustedes me están diciendo, mira, dame tiempo para pedirle si de alguna forma le duele la cabeza, si le trato el hongo que tiene en el pie, si el chollón que tiene la semana pasada en la nalga, se le puedo poner algo. No, está con un infarto, se va a morir, tengo que entrarle. O sea, así está la condición de residuos. Y otra cosa, señores alcaldes, yo sé que de alguna manera hay muchos que entraron recientemente, pero hay una continuidad en la administración pública, y esta ley tiene desde el 2016, y desde hace 25 años tenemos estos problemas. Bueno, Kennedy, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, fue enfático en indicar que el gobierno no dará más que ese 0.5% de aumento anual al Fondo Especial para la Educación Superior, FED. Ayer explicábamos que esa era la propuesta del gobierno y que las universidades habían rechazado de plano también las agrupaciones estudiantiles. Hoy el mandatario insiste en denunciar que, por ejemplo, la Universidad Técnica Nacional y en la Universidad de Costa Rica, parte de este dinero es utilizado para dar incentivos a los empleados de confianza. El gobierno les va a dar el monto que corresponde por ley, y más bien, si le están dando más, don Leonardo, podríamos revisar eso.
El presidente de la República, Rodrigo Chávez, no dará más de un 0,5% de aumento al Fondo Especial para la Educación Superior, FES, que es el monto que exige la ley. Chávez señaló acciones puntuales con la Universidad Técnica Nacional y la UCR. Pero no, es que eso es lo que les vamos a ofrecer y punto. ¿Usted cree que nosotros vamos a pasarnos del monto que exige la ley para que la UTN se pague 450 y pico de millones a sus altos mandos como incentivos que ellos mismos aprobaron, para que Carlos Araya le pague a sus empleados de confianza aumentos de salarios múltiples, sinvergüenzadamente? Y así vamos a seguir. Los escándalos de las universidades, hasta los mismos estudiantes ya los están reclamando. Esto representa más de 2.900 millones de colones adicionales respecto a la asignación actual. No obstante, los movimientos estudiantiles calificaron la propuesta como inaceptable. El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, señaló que con este ajuste se estaría otorgando mucho más de lo que corresponde. 5,6 millones de dólares, que representa más que la inflación acumulada del último año. Le estamos dando incluso con 0% más de lo que deberían recibir. Estamos dándole 2.900 millones de colones. Con eso deberían cubrir lo que establece la norma, que es el costo de vida. Y le estamos dando mucho más de lo que deberíamos dar. La próxima sesión de negociación se realizará el martes 17 de junio en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT. Y nos mantenemos con noticias de universidades públicas, pero en este caso mucho más positivas, porque la Universidad de Costa Rica enviará semillas de tomate y chile dulce a una misión espacial, Nati. Bueno, y esto es gracias a un memorando de entendimiento con la firma Jaguar Space, una empresa espacial con sede en Colorado, Estados Unidos. Las semillas van a viajar al espacio el próximo 15 de julio, anótelo ahí en su agenda. 15 de julio salen las semillas ticas al espacio y regresarán el día 22 también de julio. Estas especies formarán parte de una carga proveniente de diferentes lugares del mundo y que será evaluada al ser sometidas al estrés. Esto podría activar nuevas rutas biológicas en estos cultivos culturalmente significativos, ofreciendo conocimientos tanto para la agricultura espacial como para la agricultura sostenible aquí en la Tierra. La firma espacial asegura que el interés es estudiar cultivos nativos con el fin de mejorar su resistencia a enfermedades. Y la idea de esta misión es pues llevar diferentes semillas de cada uno de estos países al espacio para poder evaluar cuál reacción tienen o si sufren algún tipo de estrés o algún tipo de modificación genética al estar justamente sometidos a gravedad cero en la estación internacional. Y justamente tuvimos el acercamiento con la empresa Jaguar Space, que es un emprendimiento de un ingeniero guatemalteco que fue quien desarrolló además el proyecto Quetzal en Guatemala y ahora pues tiene pues todo su desarrollo científico y tecnológico. La siembra de estas variedades. ¿Qué cantidad de agua, compañeros, cayó el día de hoy? ¿Y qué cantidad de incidentes se han reportado y nos han llenado las redes sociales con videos impresionantes de lo ocurrido? ¿Qué tal, señor Alberto Cuadra? Bienvenido. Así es, Natalia. Buenas noches para usted y para todos los amigos televidentes, también para Kenneth. Buenas noches. Bueno, así es, vimos cómo poco a poco, ¿verdad? Una mañana bastante soleada, bastante caliente, se convirtió en un mediodía ya un poco más oscuro y ya conforme fue pasando la tarde, los nubarrones y también la neblina llegó a algunos sectores, específicamente en zonas que se extienden en toda el área metropolitana, pero también en zonas como Pérez Celedón, algunos lugares como Limón también presentó algunos o reportó también algunos problemas con la lluvia y también el Pacífico Central y el Pacífico Norte. Vamos a hablar sobre los incidentes exactamente que habló, bueno, más bien los que reportó la Comisión Nacional de Emergencias, y es que esta entidad informó que hasta esta hora, fue el último corte, 55 incidentes se relacionaron con las lluvias en 11 cantones del país, siendo los más afectados Desamparados,
Alajuela, Montes de Oca y estos, como vemos nosotros acá en estas imágenes, sectores como Barrio Dend. Otros cantones con reportes de emergencia son Belén, Carrillo, Pérez Celedón, Escazú, Golfito, Grecia, Nandayure. O sea, fue total, completamente una cantidad de aguaceros importante. Son aguaceros muy fuertes, son aguaceros que vienen acompañados también con tormenta eléctrica, y uno de los más notorios fue el arrastre de un vehículo, por ejemplo, en el sector de Rosario, esto en carretera hacia San Juan Sur de Cartago, y también un taxi que quedó atrapado en una inundación, esto en el Roble de Alajuela, que es una de las imágenes también que hemos visto, donde un señor está tratando de sacar su vehículo, ¿verdad? Y que las tenemos en algunos momentos, tal vez en algunos de estos roches ya listos para que evidencien también la cantidad de emergencia. La comisión hace un llamado, sobre todo en las próximas horas y también en los próximos días. Recordemos que han sido semanas de mucha lluvia y los terrenos están muy saturados. Acá en el sector de Barrio Dend afirman que la cantidad de material que ha ido bajando a raíz de algunos trabajos que han hecho han comprometido lo que es el cauce del río, y eso también está causando de que con mayor frecuencia el agua suba, hasta que el día de hoy ya no aguantó más. Inundó no solamente el sector de la UCR, sino que también el sector de Barrio Dend. Así que, compañeros, como vemos, es generalizado, mucha precaución en carretera y sobre todo no tratar de transitar si en algún momento la carretera está inundada. Ahí vemos las imágenes del taxista y su impotencia, ¿verdad? De ver que el carro está absolutamente inmovilizado. Bueno, y mucha gente, no sabemos la historia de ese señor, pero bueno, hoy vemos que están las luces encendidas, seguramente él sí iba transitando, ¿verdad? Pero recordemos que está el llamado siempre de los bomberos, la Cruz Roja, sobre todo los bomberos, usualmente son los que hacen este tipo de rescates, de que cuando usted ya ve un cuerpo de agua, mejor no arriesgarse, no seguir en el camino. Es mejor esperarse 1 hora, 2 horas que baje, o buscar una ruta alterna, que tratar de cruzarlo, porque también en ese tipo de carreteras hay alcantarillas que están abiertas o cunetas, uno no sabe realmente el camino, y es ahí donde cualquier tipo de inundación puede convertirse lamentablemente en una trampa mortal. Este es el río Cloro, también, que estaba muy crecido en horas de la tarde, y donde los vecinos en sectores como Barrio Luján, que anteriormente han tenido un historial importante de inundaciones, estaban muy preocupados. ¿Sabe qué es lo más preocupante, compañeros? Que estamos iniciando con la temporada lluviosa. Estamos iniciando, y ver la cantidad de incidentes que se han reportado, al menos con estas, que serán 2 semanas de lluvia que hemos tenido. Tal vez un poquito más, pero sí se han repartido en muchas partes del país de todo tipo de fenómenos, como torbellinos, inundaciones en Guanacaste, inundaciones en Jacó, inundaciones en el sur. Recordemos hace como semana y media también en la zona de Coto, 47, el sector del Pacífico Central, que ha tenido problemas, y las rutas nacionales, ni qué decir, ¿verdad? Hay algunas que tienen problemas de deslizamiento y que se han cerrado hasta nuevo aviso. Y sabemos que es un problema muy reiterativo. Nuestra red vial es muy endeble, digamos, en ese sentido, y cualquier tipo de lluvia puede causar un derrumbe importante. Alberto, antes de pasar a la siguiente información con el detalle de lo ocurrido en San José, Cristian Fallas, nuestro compañero, nos daba cuenta a las 6 de la tarde de que prácticamente se había duplicado la cantidad de incidencias hasta prácticamente hoy, en comparación a todo el primer semestre del 2024. Entonces esto nos da una idea de lo movido que ha estado este inicio de la época lluviosa. Bueno, recordemos que hemos estado bajo la influencia del fenómeno del Niño, ¿verdad? Y esto ha ido cambiando hasta el día de hoy, y este año que vamos a estar en un año neutro. O sea, estas son las condiciones normales de una época lluviosa. Hemos tenido también, al contrario, cuando se ha incrementado la lluvia, ¿verdad? Pero este año estamos en una época normal, época lluviosa normal, pero como vemos, la infraestructura es lo que hace lamentablemente o la falta de infraestructura es lo que hace que lamentablemente los eventos se disparen. Alguna situación que podría ser menor a raíz de la falta o de mantenimiento de las alcantarillas o de las carreteras y demás, se convierte en una emergencia, y eso es lo que está pasando últimamente. Vamos a ir de inmediato al reporte que se dio esta tarde, a eso de las 4 de la tarde, cuando 5 familias, pero en particular una, que era una madre y su hijo, que estaban en un segundo piso de una casa, que estaban completamente aislados y que no podían salir de su casa. El gatito se les perdió, el niño empezó a entrar en crisis, y es ahí donde piden ayuda. Inclusive hay un video donde lo muestra. Vamos a la siguiente información. Momentos de terror vivió una familia en el sector de Barrio Dend, cuando se dieron cuenta de que el agua comenzaba a subir
y no los dejaba escapar. Por favor, si nos puede mandar ayuda lo más pronto posible. Esto es realmente una emergencia. Mi nombre es Melina y estamos tratando de recuperar las llaves de mi casa para poder salir. La emergencia se desató tras el desbordamiento de la quebrada Los Negritos, ubicada en el sector de San Pedro, lo que provocó anegamientos en varias casas y afectó temporalmente el paso vehicular en la zona. Lluvias intensas que han golpeado el Valle Central en los últimos días agravaron la situación. Bueno, en este momento, debido a las precipitaciones que se dieron ahora en las horas de la tarde, se presentó una inundación no habitual en ese sector de calle Los Negritos, acá en Montevideo, y dejó a 2 familias atrapadas en su vivienda. No hay nadie herido, pero sí dejó a 2 familias atrapadas en su vivienda y tuvimos que rescatar a 2 personas que quedaron atrapados, una femenina adulta y un menor de edad masculino. Los vecinos, por su parte, manifestaron su molestia y preocupación por el incremento en las inundaciones durante la temporada lluviosa. Además, aseguran que el problema no es nuevo y que la falta de mantenimiento de los cauces y el crecimiento urbano desordenado han empeorado las cosas. A las 4 de la tarde empezó a inundarse la calle, ya no daban las alcantarillas con la cantidad de agua que estaba lloviendo. Llovieron, ya estuvimos revisando 65 milímetros de agua en 2 horas. Gracias a Dios no hay desgracias humanas, pero yo espero que el alcalde no esté esperando el alcalde y los señores de la municipalidad, porque parece que es lo que están esperando, que haya alguna desgracia humana para poder hacer algo. Lo único que dicen que son los millones de colones que va a costar todo esto y no están haciendo absolutamente nada por ayudar. La Comisión de Emergencias y las autoridades municipales mantienen monitoreo en la zona, mientras evalúan los daños ocasionados por el incidente y buscan soluciones para mitigar el riesgo en futuras lluvias. Bueno, parte del daño que causó la quebrada de Los Negritos, esta señora que habló con nosotros, doña Pilar, afirma que durante 40 años han vivido en esa zona y que las inundaciones han sido en algunos años constantes y en otras se habían detenido, exactamente por un desfogue que se había hecho hacia otro río cercano. Sin embargo, este trabajo se cayó, dice ella, o sea, se obstruyó y no se ha vuelto a realizar el mantenimiento debido. Eso también en esos momentos los tiene muy preocupados por la cantidad de lluvia y que posiblemente esto se vaya a repetir. Muchos vecinos perdieron prácticamente todo. Esta señora, la que estaba junto con su hijo, lo perdió todo, estaban flotando todo lo que era los muebles y todo lo que había en la parte baja de su casa, pero lo principal fue que salió con vida, tuvo que ser rescatada por los techos por parte de los bomberos. Así que, compañeros, vamos a estar muy atentos de lo que ocurre en esta zona porque sin duda alguna, si va a seguir lloviendo de esta forma, este tipo de emergencias podrían repetirse. Bueno, estar atentos entonces, prevención, porque esto va a continuar, ya lo han dicho, y las lluvias van a venir más fuertes cada vez. Es. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches, compañeros. (9:43 de la noche). Gracias por continuar con nosotros. Tal y como se lo contábamos antes de ir a la pausa comercial, ya pasó una semana desde la destitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional, Kenneth. El gobierno precisamente explicó las razones de esta decisión y ahí estuvo nuestro compañero Rolando Rivera, que ya nos acompaña en nuestra mesa de análisis para explicar. Sí. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. 3 razones muy claras, según el viceministro de la Presidencia, Stefan Brunner. La primera, que el concurso que no tuvo conocimiento con tiempo de antelación y demás. La segunda, que habían 2 fases en donde tenía que participar, incluso la posibilidad. Estamos hablando de lo que tiene que ver con el nombramiento, ¿verdad? Correcto. Del actual gerente general, que es parte de lo que ha generado la molestia, de lo que provocó también la molestia, la incomodidad desde un inicio del presidente Rodrigo Chávez en cuanto a la elección de esta persona, que incluso se dice, según el gobierno, que se realizó apenas en el plazo de tan solo 9 días hábiles. Sí, lo mencionábamos, ¿verdad? La segunda justificación que pone el vicepresidente de la República es que en 2 oportunidades al menos podía participar él como parte de la Junta para conocer cuál era el avance de esa designación del gerente. Y bueno, la tercera es que no se tomó en cuenta a los otros 2 participantes de la terna final.
¿Cómo se puede analizar todo esto? Vamos a verlo en la siguiente información también, porque don Marvin Arias, el expresidente, asegura que todo se cumplió con respecto a lo que dijo Recursos Humanos. Vamos a ver la nota. No divulgar el concurso, no cumplir con las 2 fases recursivas y no entrevistar a las otras 2 personas que completaban la terna para la elección del gerente del Banco Nacional son las razones por las cuales el gobierno decidió destituir a la Junta Directiva. Así lo explicó Stefan Brunner, primer vicepresidente de la República, una semana después de tomar la decisión. Son 3 razones por las que se tomó la decisión de destituirlos. Primero, la no divulgación del concurso, ni siquiera en la página web del Banco Nacional fue anunciado este concurso. Lo otro es que el cartel preveía 2 fases recursivas, es decir, donde uno podía dar aclaraciones, ninguna de las 2 fases la cumplieron. Y por último, la terna que fue elegida, ni siquiera se dignaron a entrevistar a las otras 2 personas que habían quedado en la terna. Según el expresidente de la Junta Directiva, Marvin Arias, los procesos se cumplieron según lo dispuesto por la Oficina de Recursos Humanos y no se realizaron las otras entrevistas por una diferencia en capacidades y puntuación. El proceso como tal le correspondía a la agencia, a la empresa reclutadora y a Recursos Humanos del banco. Ellos lo hicieron dando el tiempo que se acostumbra, siguiendo todo el proceso. ¿Por qué no se hizo la entrevista a ninguno? No es cierto que solo a Resisela. Y es porque la entrevista era opcional en caso de que las puntuaciones estuvieran muy ajustadas. El Poder Ejecutivo insistió en que incluso el nombramiento de Rosa Isela Ulloa se dio en un plazo muy corto. Todo el proceso se hizo en 9 días hábiles, un récord. Para nombrar al desde el momento más alto del banco más importante de Costa Rica. De Centroamérica. Los miembros de la anterior Junta del Banco Nacional esperarán la resolución de la Sala Constitucional para continuar con su proceso legal. Bueno, esas son las razones. Según argumenta el expresidente de la Junta Directiva, van a esperar cuál es la resolución que toma la Sala Constitucional para, a partir de eso, seguir con las medidas legales. Y además el sindicato sigue esperando el informe que se pidió a Casa Presidencial sobre el detalle precisamente que los llevó a tomar esa decisión de destituir en pleno la anterior Junta Directiva. Sí, y lo que mencionaba Natalia también, de momento el vicepresidente argumentó que el proceso no fue en ningún momento contra doña Rosa Isela Ulloa, sino que fue por la forma en cómo fue designada. Bueno, pues habrá que esperar a ver si una de las medidas también es la destitución de esta gerente. Rolando, ahora pasamos del Ejecutivo, vamos al Legislativo, donde de nuevo van a hacer cuestionamientos, pero ahora el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora. Sí, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tomó la decisión de aprobar hoy una moción para convocar y que comparezca frente a esta comisión el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora, tomando en cuenta un decreto ejecutivo que fue publicado el pasado 30 de mayo en el Diario Oficial La Gaceta, en donde se hace un llamado especial y se convoca a la reserva de la fuerza pública. Aquí hay varios aspectos importantes. Primero es que este tipo de llamados a la reserva de la fuerza pública se hace en cuestión de alguna emergencia que esté atravesando el país o alguna situación en especial. Si bien es cierto, esto ha ocurrido en oportunidades anteriores, esta última oportunidad se dice que la convocatoria es desde el 15 de mayo de este año hasta el próximo 1 de mayo del 2026, el día en el que finaliza el actual gobierno, la administración Chávez Robles. Entonces, pues los integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tomaron la decisión de convocar al ministro de Seguridad para conocer cuáles fueron los motivos. La reserva llegaría en condición ad honorem, o sea, que llega de manera gratuita, ¿verdad?, a ofrecer sus servicios y estaría a las órdenes del personal de fuerza pública. Vamos a escuchar las declaraciones de Gilberto Campos, quien es uno de los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó esta noche una moción para convocar al ministro de Seguridad, Mario Zamora, para conocer las razones por las cuales se emitió el decreto ejecutivo de convocatoria de la Reserva de la Fuerza Pública. Hay que recordar que la Ley General de Policía establece las funciones de la Reserva de la Fuerza Pública y también las condiciones bajo las cuales se hacen ese tipo de convocatorias. Así es que la Comisión pretende conocer cuáles fueron las razones que motivaron la publicación de este decreto ejecutivo. Bueno, recordemos que esto tiene que ser notificado y también hay un tiempo prudencial para que el ministro revise su agenda y diga si tiene disponibilidad esa en la fecha en la que haya sido convocado para definirlo. Pero también tenemos que hablar de otro tema. Costa Rica junto a Francia serán los que presidan la cumbre sobre los océanos. Esto se va a desarrollar, incluso el presidente sale del país el próximo viernes, porque se va a desarrollar del 9 de junio hasta el 13. Y bueno, pues por supuesto que como país en general siempre hemos sido muy defensores del tema ambiental, uno de ellos el tema de los océanos, que se justifica muchísimo tomando en cuenta que da alimento prácticamente a 60 millones de personas en el mundo. Y lo argumentaba también el canciller de la República, quien hacía parte de esa exposición de por qué la importancia de que Costa Rica presida una cumbre como estas, en donde, bueno, pues también van a participar muchísimos, cerca de 20.000 personas, líderes políticos, también agencias multilaterales, representantes de pueblos costeros, universidades, sociedad civil y, bueno, más de 2.000 científicos también. Así es que el presidente de la República estará presidiendo esta cumbre junto con Macron también, que es el presidente de Francia, y no deja de tener relevancia el hecho de que Costa Rica, pues por lo menos también la bandera de la conservación del medio ambiente sea relevante en esta gran cantidad de personas que van a visitar la cumbre, que va a ser en Niza, en la ciudad de Niza. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el canciller de la República. Para la protección del océano y cómo esto nos ha llevado a tener el honor de ser designados como coorganizadores o coanfitriones de la conferencia más importante del planeta para la conservación y uso sostenible del mar y sus recursos. Más del 50% del oxígeno que respiramos proviene del océano. Le da trabajo a 60 millones de personas en todo el mundo. Solo de la pesca, presidente, viven 57 millones de personas. Bueno, los temas políticos del día de hoy y mañana estoy seguro que habrá muchísimo más también que comentar dentro de la Asamblea Legislativa, que continúa a un ritmo lento, pero que según el Poder Ejecutivo convocará más proyectos para estas sesiones extraordinarias. Aquí lo esperaremos, Dios mediante, con todo ese reporte, Rolando. Gracias, Buenas noches. Rolo. Hasta luego. Buenas noches. Y viene nuestro compañero Jason Arce, de Deportes. Rolo. Jason. Buenas noches. Para darnos todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Buenas noches, don Kenneth, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Nati, un placer, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Siempre es un placer. Qué dicha, un placer también saludar a toda la audiencia de Extra Noticias. ¿Les parece si hablamos de la selección nacional de una vez? Del mundo. Estaba tratando de recordar el nombre del papá, que fue un gran basquetbolista a nivel nacional. Yo también, imagínate, te voy a decir una cosa, creo que si no estoy mal, Marisol... Henry Martínez, don Henry Martínez, es cierto. Marisol creo que nos ha contado que ella fue compañera o de colegio de él o del equipo de básquetbol. Marisol sí conoce muy bien a la familia de Ian y bueno, esperando que pueda concretar, digamos, con un equipo de la NBA, pero es parte también del seguimiento que se le ha dado a la carrera de este muchacho Martínez, de que imagínate, verlo en un equipo de la NBA es algo impensable para alguien de Costa Rica y él lo está consiguiendo. Después de una muy buena temporada universitaria. 16.4 el puntaje en esta temporada de la universidad. Podríamos verlo entonces por Qué bonito los sería, Cavaliers. qué bonito. Y para que vean de que no todo siempre es fútbol, o sea, recibir noticias de ese tipo, básicamente para que la gente lo pueda entender, porque hay gente que tal vez todo es fútbol, es como que Keylor, Real Madrid, así, la misma categoría. Excelente. Ahí estamos. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, Jason. Gracias, Jason. Un placer. Nos tendrá pendiente de esta. Noches. Ahí les estoy contando, así es. Por supuesto. Muchas gracias, Jason. Y llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas noches, Nati, y buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. Que la pasen bien. Feliz descanso.